Muy bien. Vaya, ya está el maestro Ciro. Qué gusto conocerlo por esta vía, maestro. Hola Martín, yo conocía de tus realizaciones, pero qué bonito espacio para encontrarnos hoy en domingo en la noche. Sí, un gusto enorme. Lo conozco por sus revistas también, esas Ay, qué bueno. publicaciones. Y su libro, su libro. Sí, sí, gracias. Bueno, muchas gracias también a Leonardo, a Miguel y a todos los que están organizando este encuentro y que ojalá resulte en difusión de elementos positivos para todos. Ah, buenas noches, Ciro, buenas noches, Martín. Hola, Leo, ¿Cómo- qué gusto. Yo soy No, Miguel. Miguel, No, bien. tranquilos, no, qué pena que tenía como un problema técnico, pero ya por fin lo pude solucionar. Listo, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches para todos y para la maestra Susi, que yo creo que debe estar por entrar. Nada, pues muy agradecido de tenerlos en este espacio. Y de hablar de un tema que es como vital para un tema muy contemporáneo, ¿no? Sobre las publicaciones. Y nada, y cuéntenme qué estaban charlando, así de momentico, el entremés. Chismes nada más, chismes, chismes. El en- Bien, genial, listo. Leo y a Marcelo está ahí. Sí. Venga, a ver, ¿será que le escribimos a Susi? Eh, ok, no, pero sí, yo noto que sí, estamos como, Uf, tenemos buen audio, ¿cierto? una Estamos con joya ese una libro. página invertida, al revés. Ah, maestro. ¿Se puede Venga. voltear la imagen? ¿Cómo lo hago? Yo lo leo bien. Ahí se ve bien, maestro. Yo A lo ver, estoy viendo al revés. ¿nos estás viendo al revés? Ah, recetario. No. No, está bien. Recetario de títeres. ¿Se lee Ah, bien? ¿Se lee ahí se normal? lee bien, sí, ahí lo leímos bien, sí, Bien. recetario de títeres, sí. De Ah, hecho, bueno. el streaming permite como hacer zoom en algún instante, entonces está bueno. Digamos que lo permita. Listo. Entonces, bueno, faltan unos minutitos, entonces vamos a ver que por aquí en las publicaciones. Pues nada, así como de entremés que les cuento. Esperamos entonces a que se conecte Susi y Marcelo y a ver quién más aparece o vamos igual charlando, ¿no? Igual como de cositas mientras tanto. Dime, Martín. Leo. Sí, Leito. Ok. Él no. Vale. Sí, sí, no, pues de cositas, pues bastantes cosas, sí. De pronto para ir entonces adelantando, Martín y Ciro y Leo, sería lo siguiente, pues mi idea, ¿cierto? El tema es obviamente las publicaciones o la importancia de las publicaciones, en este caso como un hecho narrativo, ¿cierto? Pues la única manera de hacer historia es escribiéndola, ¿no? De dejar, digamos, un testimonio o por lo menos en el tema plástico, son los títeres, ¿no? Cuando ya tienen una trayectoria ciertos personajes y también llegan a ser parte de la necesidad de escribir esa historia de ese personaje, ¿cierto? Hay como varios momentos, ¿no? Para esto. A mí Susi me proponía algo y era que pues ella como también ha hecho unos textos sobre como un marco histórico de las publicaciones en Latinoamérica. Ella hizo alguna vez un ejercicio, ella quería que le diéramos como la palabra al inicio para ella poder hacer como un contexto sobre el tema de las publicaciones en Latinoamérica y cómo han procurado conservar lo que es la historia propia, porque también es la historia propia del teatro de títeres y marionetas, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, vamos a esperar a que se conecte. Pero mientras tanto, chicos, dime, Leo, un orden. Sí, señor.
Ah, sí. Sí, sí. Sí, por supuesto. Va a ser como, digamos, es un marco general, digamos, lo que, de hecho, pues lo chévere es que, pues haciendo como un sondeo, dime. Listo. No encuentro Ah, eso sí. la imagen de la mano levantada. Entonces levanto el dedo. Listo. ¿Cuánto tiempo tenemos en total? Yo, no, para la exposición, Ciro, dices, yo proponía, en general, sí, podemos hablar, digamos, hay un contexto general, ¿cierto? Latinoamérica, y ya podríamos ir, digamos, como enfocándonos en lo particular, ¿no? Que es, digamos, lo que vemos, digamos, en cada país, ¿cierto? Digamos, los apoyos, por ejemplo, dime, Leo. Sí, yo, Llegó la maestra, Leo. Leo, Breves. llegó la maestra. sí, sí, Llegó Susi eso, López. buenas Hola, noches, Susi. querida Susi. Hola, ¿cómo están? Qué Oigan, bello, yo oigo así como bonito. super ruido, ya logré entrar, pero quería yo checar, yo había platicado con Miguel Sí. de las entradas, no sé, justo como para no estar repitiendo un poco lo mismo, yo le había pedido entrar en primer lugar para poder hacer como una pequeña recapitulación histórica sobre, pues Sí. no muy histórico, pero sí sobre la importancia, ¿no?, del teatro como espectáculo y como literariedad, ¿no?, como drama literario. Entonces podríamos empezar con eso antes de entrar a Latinoamérica y a las problemáticas concretas de las revistas, si les parece bien. Bueno, Yo, por mi parte, yo tengo aquí un elemento muy sencillo que son como 5 campos generales de conocimiento que se preservan a través de de las publicaciones. Excelente. Yo no abarco nada de eso, por ejemplo. Entonces podríamos arrancar con lo mío, luego lo tuyo. No sé, Martín, cuál sea el fuerte o el grueso del tuyo. Ninguno y todo lo que salga. Ah, ok. Muy bien, muy versátil. Ok. ¿Se me oye bien? Porque aquí veo una rayita en mi micrófono que estaba muy bajito y no sé si esté fuerte o no. A ti, sí. Ciro, te oigo muy, muy lejano. No sé si los demás lo Muy oyen. lejos, ¿por qué? Si yo estoy hablando aquí durísimo. Lo que pasa es que estoy lejos. En Villa de Leyva. En Maravilla de Leyva, no estoy en Bogotá. Muy bien. ¿Dónde está Martín? ¿En Lima? En Lima, sí, Ah, bueno. en Entonces casa. allá debe haber buena Cumpleaños. conectividad. Aquí es intermitente. Tengo otra Sí. pregunta, porque repartimos todo el flyer y demás, pero no hay un link de acceso para la gente que si me lo pudieran compartir, bueno, sé que los tendrían que buscar en alguna red, pero ya ven cómo es la gente. Si me pudieran compartir un link de dónde va a estar la transmisión, eso estaría muy bueno. Ay, voy a peinarme antes de salir a escena, porque bueno. Es que ustedes porque traen el pelo corto, pero uno con unas greñas que se mandan solas. Ah, bueno, sí. Pero el tuyo está domado, Martín. Perdón, ¿Cómo le Susi, haces? algunos tienen pelo corto, otros no tienen pelo. No sé si eso sea una fortuna, maestro, creo. Ahorro mucho en peinilla, ya no uso. Exacto. Y en acondicionador, porque mira, eso nos da una lata. Bueno, voy a compartir esto ahora.
Vale, Susi, aprovecho este tiempo previo para comentarte que no he recibido todavía nada de lo que me habías comentado, de lo que me ibas a enviar. Maestro, aquí lo tengo. Pues aquí lo bueno, tengo, pero ay, la vida me estaba agobia. preocupado. Luego te platico todo eso, pero ya está aquí prevenido. Pensé que se había extraviado en el correo. No. Aquí está. Voy a proponer, digamos en este caso, un documento o cierto, un escrito, donde podamos dejar como las reflexiones que salgan de aquí, ¿no? De este encuentro y poderlas publicar igualmente en los espacios de cada uno, ¿cierto? Y pues nada, la verdad estoy bien contento, estaba un poco aburrido ahora porque pues yo vivo en una finca y veo lejitos. Dime. Sí, ya, 3 minuticos, ya son las 6:57 aquí en mi reloj. No te estamos escuchando. ¿No me escuchan bien? No, es aquí afuera, en el sitio donde estoy. Hay un titiricán que está por allá saludando. Sí, no, es un balcón que está diagonal donde estoy y no me he dado cuenta que es... Buen micrófono tiene ese perrito. Vaya que sí, aunque esté lejos, se oye bien. Hola, mucho gusto. Yo soy Marcelo, yo soy el compañero de Leo y pues aquí conectándolos y acompañándolos. Mucho gusto, Marcelo. Saludos. Entonces ya en un minuto vamos a transmitir. ¿Qué dice Leo? Listo. Sí, por supuesto, y ya se cayó el titiricán, afortunadamente. Sí, por supuesto. No, pues yo quisiera hacer una pequeña presentación, así, algo sencillito como pues no sé si por protocolo, más bien como... Muy bien. No, nada, media cuartillita. No, nada, acá está. Es que el computador sí me sacó el rollo. Bueno, listo, un minutico y empezamos. No, ya como en la tele, 20, 10. Yo estoy con una fiesta aquí al lado, no sé qué tanto se filtre, pero bueno, ya escapa a mi control. Vamos a la fiesta.
¿Qué huepuchas? Bueno, listo, empezó la transmisión. Bueno, listo. Ahora sí, buenas noches a todos, a todas las participantes. Bienvenidos a este espacio en el marco del 17 Festival Internacional de Títeres Tolima Fantástico. Bueno, no, qué pena. ¿Me pueden contestar algo? ¿Me escuchan bien? Excelente. Un honor Gracias. estar con ustedes. No, Susana, a ti. Listo. Entonces, bienvenidos de nuevo. Este es un espacio del 17 Festival Internacional de Títeres Tolima Fantástico. Para esta ocasión hemos decidido iniciar con el foro que hemos titulado Las publicaciones en teatro de títeres como hecho histórico, retos y fortalezas en Latinoamérica. Para esta ocasión contamos con el grato placer de tener a dos maestros y una maestra. Bueno, en este caso a Ciro Gómez Arévalo de Teatro y los Mágicos. El maestro Ciro, como ya saben, tiene una trayectoria importante y aparte de eso, una gran cantidad de publicaciones en su quehacer que nos han motivado a invitarlo a participar de este foro. Igualmente a Susi, López Títeres, quien hace parte o es directora, eres directora de la Asociación Mexicana de Formas Animadas, ¿cierto, maestra? Así es. Jefe editora de La Ruta del Titiritero, la cual es una publicación que ha tomado relevancia y que pues sé que se comparte en bastantes países de Latinoamérica. La hoja, porque hay un libro de la ruta, entonces esta es la revista. La hoja. Sí. ¿Por qué me hizo esta corrección? La hoja, disculpa, maestra, sí. Yo tenía ahorita incertidumbres. La hoja del titiritero, sí, maestra, de la cual eres jefe editorial hasta estos momentos. Y tenemos a Martín. Martín es el gran productor e impulsor de la revista artesanal para teatro de títeres Mil Vidas. Y es un placer también saber que tiene un libro, ¿cierto? Tu libro, Martín, Oficio de Libres, del ancestral y contemporáneo arte de los títeres. Una sistematización de experiencias y publicaciones, ¿cierto? Sobre los grupos, lo cual nos pareció bien interesante y teniendo en cuenta que pues todos y la maestra han tenido una permanente presentación en cuanto a las publicaciones, pues ha sido uno de los objetivos y es tener a personas que cuenten ya como con la experiencia suficiente. Quería hacer como un contexto general, ¿cierto?, sobre las publicaciones en Latinoamérica y es el hecho de... ¿Qué pasó? Te escuchamos bien. Bueno, parece que fue su internet. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, yo establecí aquí un pequeño título para esta introducción, que es El arte del títere y su literariedad, es decir, llevado este arte hacia los libros, hacia la imprenta, ¿no? Hacia la forma impresa que le va a dar más permanencia e incluso historicidad, ¿no? Pero bueno, antes que nada, quiero agradecer al
Festival Internacional de Títeres Tolima Fantástico en su 17ª edición, que tienes a bien dirigir, Leo, y a Miguel también por su amable coordinación logística, así como a todos los que asisten a este evento, aquí en las redes, y también a los que irán a sus funciones presenciales. Y bueno, a mis contrapartes internacionales, pues el querido Ciro de Colombia y Martín de Perú, un honor compartir mesa con ustedes. Y bueno, debido a que todo el mundo siempre tenemos mucho que hablar, aquí como que hicimos un poquito el arreglo de los contenidos para no aburrirles a todos ustedes que nos honran con su presencia digital. Así que yo primero quisiera referirme a lo que es la distinción entre o la explicación entre el drama literario y el drama espectacular. Es decir, vamos a hablar de los títeres y de las revistas, de los libros, de la publicación del teatro de títeres, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de una obra, de un drama, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Si puede ser en vivo, pues una acción dramática que surge, o esta misma acción dramática está ya especificada, codificada y llevada al papel, ¿no? Esa es la distinción básica, porque ambos son drama, ¿no? Cuando dices, me encanta el drama, pues sí, pero ¿de cuál tipo? ¿El que vemos y apreciamos en ejecución o el que puedes tú tranquilamente leer y recrear en tu cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte es súper importante porque si bien tenemos muchísima actividad en cuanto al teatro de títeres como drama espectacular, lo cierto es que tenemos muy poco drama literario en esta arte que nos interesa, ¿no? Esta división ya la especificaba García Barrientos, ¿no? Allá en España, o en Francia Didier Plazard, etcétera, y creo que nos sirve de un buen punto de partida para explicar el valor de las revistas y de los libros. En fin, bueno, por el mismo origen que tenemos de los títeres, ¿no? Que empezaron, ya sabes, dicen por ahí, quizá en una caverna con unas sombras, repitiendo espectáculos que se aprendían de maestro a discípulo, etcétera. Y por esta misma razón es que encontramos registros de los espectáculos de títeres hasta bien entrado el siglo XVIII. ¿A qué me refiero? A que las obras para teatro de títeres rara vez fueron registradas, ¿no? Simplemente no se estilaba, debido a no solo que era o ha sido considerado como un arte menor, sino al mismo génesis creativo de muchas obras de títeres, ¿no? Es decir, muchos espectáculos fueron heredados, pasados de boca en boca, aprendidos, repetidos, ¿no? Una y otra vez en las plazas a donde iba el intérprete, ¿no? El saltimbanqui o las caravanas con titiriteros, etcétera. Y ocasionalmente tenían adecuaciones de tiempo y de lugar, según los ejecutantes o el director de estas compañías lo consideraban convenientes, pero todo iba de memoria. Nada en un registro literario, es más, ni siquiera había ahí por las notas de dirección del jefe de la troupe, ¿no? Entonces todo iba de memoria y los hijos que veían los espectáculos se los aprendían cuando llegaban a la adultez, bueno, pues los sabían de memoria. Otros espectáculos tuvieron su origen y lo tienen aún en la indagación escénica, ya sea a partir de la construcción de una figura, ¿no? Cuya apariencia detona la historia, o bien a una exploración grupal que genera acciones, anécdotas que culminan en una obra, por ejemplo, ¿no? Aquí también podríamos considerar estos espectáculos olvida la palabra, el drama que habla de uno mismo y los contextos sociales, ¿no? Las problemáticas sociales, el sociodrama, etcétera. Muchas veces se llega con un tema, se empieza a jugar y al fin de pasar exploraciones que muchas no sirven, algunas sí, todo esto se va colando, ¿no? Purificando hasta que se llega al espectáculo mismo. Pero ya para entonces la gente lo tuvo en su memoria, tienen una orientación del final, de los móviles, de las causas, de los conflictos y listo, todo sucede, todo se ejecuta, todo está en el orden de la mímesis y nada, una vez más, en el orden de lo literario, de lo escrito o de lo impreso. Entonces, el teatro, ya sea representación o texto, puede originarse en juegos escénicos, improvisaciones sobre un tema, en tradición oral, en cuentos o escritos preexistentes,
también con base en historias de nuestra mera imaginación o hasta experiencias biográficas, biodrama, esa era la palabra que se me iba, puede ser también el biodrama un origen o incluso documentos históricos, ¿no? Ahora está muy, muy de moda también el recurrir a estos documentos y a partir de ellos hacer ficciones históricas. Pero en todo caso, durante mucho tiempo las representaciones fueron solamente espectaculares, es decir, ejecutadas en la escena y por lo mismo fueron o han sido efímeras. Y pocas veces o nunca alguien se tomó la molestia de llevarlas al papel, a la imprenta, para dejar un hecho para la posteridad. Así que empezamos a tener registro de estos espectáculos titeriles a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, como nos cuenta el conocido maestro Jurkowski en su libro de Metamorfosis, ¿no? Bueno, y entonces, ¿a qué pasamos? Ya una vez que empieza a llevarse al papel todas estas experiencias, todas estas ideas, bueno, pues se vuelven un registro sumamente importante, ¿no? No solo porque van a dejar memoria de las acciones y de las prácticas titeriles, escénicas que se tienen desde segunda mitad del XVIII para acá, sino que también nos van a favorecer o nos van a dar el material primigenio para los estudios sobre la representación literaria. Es decir, la ficción teatral se encuentra en desventaja respecto de otras formas de literatura, como la novela, la poesía, el ensayo, ¿no? Si lo pensamos bien, siempre el teatro ha sido como el hermano menor de la literatura y los títeres, pues el hermanito por ahí del teatro de actores. Entonces, por eso es bien importante que toda nuestra actividad y nuestra práctica llegue a los libros. Si pensamos entonces en el teatro de títeres, sus dramaturgias, el estudio de ambas cosas, pues el vacío literario todavía es mayor. Didier Plazard decía por ahí en una conferencia en París, él argumentaba sobre las liminalidades y las relaciones que hay entre el teatro como texto y como hecho escénico. Es decir, él empezaba a preguntarse cuándo o cómo podría pertenecer la acción escénica al dominio literario. Pero lo más importante de este planteamiento que él hace es que él reclamó una revalorización de los dramaturgos y creadores. Es decir, que textos escritos por directores y creadores rara vez han sido considerados como un material literario y somos incluso etiquetados como productores de mero entretenimiento. Y esta postulación a mí me parece muy, muy adecuada porque mucho de lo que se ejecuta no es un entretenimiento, sino realmente tiene valor poético, valor artístico, ¿no? Y no lo digo solo por nosotros que siempre queremos estar apostando que es que hacer algo non plus ultra, pero la realidad es que esto le ha pasado a creadores de todas las épocas, ¿no? Desde Chikamatsu Monsemun o a Shakespeare, Molière, o incluso al mismo Cantor o a Edward Gordon Craig, que en su tiempo siempre fueron como contracorriente, ¿no? El que intenta innovar siempre se topa con muchísimas piedras en el camino y sin embargo su valor y su valor creció a lo largo del tiempo, de las décadas, de los siglos, y sus dramaturgias han sido mucho más apreciadas con el paso del tiempo. ¿Qué sería de nosotros si no contáramos ahora con las dramaturgias de Shakespeare, de Molière o las aportaciones y revistas que hizo Edward Gordon Craig, ¿no? y la influencia que ha tenido en la creación escénica contemporánea? Bueno, pues en fin, me gustaría comentar brevemente por qué es relevante para el teatro de títeres el que quede plasmado en su vertiente literaria. Pues fundamentalmente por las historias, ¿no? Para que se conserven, porque si uno, es decir, el tiempo, la distancia, el dinero nos impide estar con una obra por todos lados, ¿no? Y muchas veces la referencia es, ¿viste a fulano de tal? Sí, yo lo logré ver en Aviñón, Dios quiera, ¿no? O yo lo vi en tal lugar y tal. Y si no fuimos ahí, ¿dónde queda esa representación? Ahora ya hay videos y youtubers y en fin, cosas que la universidad del YouTube que nos ayuda a ver muchas otras cosas, pero el papel, esta impronta literaria nunca va a ser suplida, ¿no? Entonces, para la conservación de las historias, para la conservación de su forma, es decir, cómo esta exposición
se logra con los títeres, ¿no? Cómo es la narrativa versus la acción, si hay más mímesis, más diégesis, cómo se interactúa con el público, quién es el interlocutor, si va a haber o no un narrador, o todo va a estar detrás de un teatrino, justamente cuáles son las relaciones entre títere, titiritero, y bueno, pues por supuesto que hay muchas formas discursivas que los creadores plantean o se han planteado a lo largo del tiempo y que explotan en cuanto a posibilidades de ostensión, ¿no? De cómo ser mostrados, y también en cuanto a creatividad se refiere. Por eso es bien importante que logremos llevarlas al papel para su permanencia histórica. Y no solo la representación, ¿no? Hay veces que no basta con leer un diálogo, ¿no? Las acotaciones nos dicen mucho, pero más aún la crítica literaria, las reflexiones, los análisis comparativos, toda la práctica teórica e intelectual que se deriva de la escena, también es importantísimo que la llevemos a escena, porque de otro modo no hay un material que pueda servirnos de sustento para los estudios, para el crecimiento, incluso para la creación misma, ¿no? Y bueno, justamente, ya me adelanté un poquito aquí a la nota, los estudios teóricos, esa es otra de las razones importantes por las que llevar al papel los títeres, su análisis, su ejecución, etcétera. El análisis ya sea comparado, ¿no? Entre lugares, creadores, épocas, o simplemente el análisis que corresponde a una sola obra, una sola práctica, una sola experiencia, se vuelven de suma importancia por la parte estilística, por la parte discursiva, por la parte histórica. Nada de todo esto podríamos estudiarlo y tener lugar si no hubiéramos contado antes con el teatro llevado a papel. Y de ahí la importancia de tener una producción literaria, de libros, de revistas, de su traducción y su difusión, con, bueno, obviamente la correspondiente problemática. Entre ellas que, por ejemplo, en Latinoamérica, si bien tenemos algunos países que producen más literatura de títeres, hay otros en los que no, y en general en otras latitudes encontramos muchos libros y revistas que están en inglés o en francés, ¿no? Y siempre ahí viene un primer problema. Pues ya están, alguien ya los estudió, pero, pues bueno, no lo tenemos, o por lo menos no lo tenemos traducido, ¿no? O que imagínate que tienes que llegar a la Biblioteca Nacional de Francia porque ahí te encontraste tal y cual. Ahí yo fui a encontrar un número de las revistas de Gordon Craig, por ejemplo, pero bueno, ni me lo puedo poner a ojear, ni lo puedo fotocopiar, ni compartirlo. Entonces, siempre es importante contar también con todas estas prácticas aledañas, ¿no? La traducción, la crítica, etcétera, etcétera. Y hay veces que esto no se puede hacer por falta de dinero, de los recursos que tenemos aquí en Latinoamérica. Muchas veces quisiéramos, ¿no?, poder conseguir un impresor, y entonces me arreglo con una universidad en Londres y ¿sabes qué? Lo traducimos. Sí, pero hasta ahora casi todo eso se hace de manera voluntaria, ¿no? Y también es justo que quien hace toda esta labor de estudios pues sea valorada, sea compensada, o que por lo menos logren conseguir financiamientos para que se puedan producir estos libros y estas revistas de una manera pues lo más profesional posible, ¿no? Pero bueno, yo creo que en otro momento de esta plática vamos a poder desbrozar mejor las problemáticas y la existencia de las revistas que hay, ¿no? Porque ciertamente hay muchas en Europa, en todo el mundo hay una gran publicación, pero lo que nos interesa aquí, yo creo, es la gran productividad que hemos estado teniendo en Latinoamérica en lo que se refiere a la publicación de revistas y a la vinculación internacional que se ha logrado tener entre ellas, ¿no? No solo con la hoja titiritera, pero sino también por ahí las revistas que ha hecho en Colombia el maestro Ciro, lo que tú también haces en Perú, Martín, lo que hace la gente en Argentina, los libros que se publican en la UNA, los de la Universidad de Veracruz, aquí, en fin. Finalmente estamos teniendo un panorama mucho más nutrido, que creo que es lo que tenemos que rescatar y que difundir, y que pues para eso están nuestras revistas. Y bueno, pues espero no haber ocupado mucho tiempo. Yo creo que ahorita podemos pasar a lo que sigue y al final seguimos debatiendo nuestras problemáticas.
Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar mi agradecimiento al Festival Internacional de Títeres Tolima Fantástico y a la UNIMA Colombia por esta invitación a este espacio de encuentro que se abre. Un abrazo virtual a Susi López, al maestro Martín Molina y un cordial saludo de bienvenida a los que nos acompañen en este espacio de divulgación de publicaciones sobre el arte del títere en Latinoamérica. Pues bueno, primero precisar algunos aspectos. Académicamente hablando, el títere es el arte de la animación, es decir, de dar ánima, alma, vida ficcional a muñecos, figuras y todo tipo de objetos mediante variados artificios de manipulación. En esto del manejo de los conceptos y de las denominaciones, pues ha habido confusiones en nuestro ámbito, porque a veces se dice, bueno, teatro de objetos es la animación de objetos, pero los muñecos también son objetos. Entonces, el teatro de objetos también comprende el teatro de muñecos. O también hay otra línea que es la del teatro con objetos. Y aquí hay una cosa interesante y es que a nuestros festivales se han ido colando varios actores que emplean sus monólogos y algunos objetos y hacen como instalaciones en el escenario. Entonces dicen que hacen teatro de objetos, pero hacen más es teatro con objetos. Ahí hay una sutil diferencia que es interesante de analizar. Bueno, no siempre es viable entrar en contacto directo y personal con maestros titiriteros y por ello las publicaciones impresas, los libros, las revistas, hoy también digitales como medios activos de difusión de este arte, nos permiten alimentar nuestra curiosidad e indagar por conocer más y mejor sobre él. Al abrir las páginas de una publicación, entramos como en una especie de diálogo de nuestro pensamiento con el pensamiento de otros que han investigado, que han razonado, que han escrito sobre diversidad de temas que nos interesan. Las publicaciones abarcan en general 5 campos según lo que identificamos en términos generales, cada uno de los cuales ayuda a preservar un tipo de conocimiento. En ese sentido, también tienen un aporte histórico, porque están dando testimonio de lo que ha ocurrido y de cómo se ha valorado en cada campo el teatro y de títeres y el arte del títere, que es también diferenciable, porque con el títere se puede hacer teatro, pero también se puede hacer circo, se puede hacer magia, se pueden hacer todas las obras teatrales que ejecutan los seres humanos y también todos los otros géneros del mimo, en fin, hechos con objetos y muñecos. Y además de eso, el títere tiene otro campo de acción que se ha explorado muy poco, que es el títere como un arte en propiedad, es decir, diferenciable del teatro de actores. El títere no solamente como un actor, que es un objeto que ejecuta un rol de representación, es decir, de hacer presente en el escenario a personajes como lo hacen los actores tradicionalmente, sino que el títere tiene también otros campos de desarrollo, como lo decía Jiří Čenek del Teatro Negro de Praga, que comentaba que el títere era para la vista como la música para el oído. El títere tiene una serie de partituras visuales que pueden comunicar directamente sin necesidad de estar atado a una fábula, a una historia. Bueno, para volver de nuevo al tema que les planteaba, los 5 campos de conocimiento son, 1, el campo conceptual. Entonces, hay publicaciones sobre la evolución del concepto títere con el tiempo, criterios de análisis de sus prácticas. Dentro de ellos encontramos el libro muy conocido de Henryk Jurkowski y también encontramos diferentes publicaciones de otros, principalmente de Europa, que han tenido la posibilidad de publicar, de escribir y publicar sobre este tema. Un segundo campo es el campo de la historia, que tiene que ver con la reseña, la crónica y en la actualidad el podcast, que está dando testimonio del desarrollo de procesos en diferentes lugares y épocas en el mundo. Un tercer campo sería el de las técnicas, que tiene que ver ya con el diseño, realización, los mecanismos y artificios de animación. En esto pues hay muchos libros que podemos encontrar de teatro de títeres que se han escrito sobre articulaciones, controles para marionetas, en fin.
hay material que podemos encontrar y estudiar. Un cuarto campo es el de la dramaturgia, pero en esto de la dramaturgia, como bien la notaba la maestra Susi López, hay dos tipos de dramaturgia, que es una dramaturgia del texto literario, son textos teatrales, eso me lo corregían en la maestría en España, yo decía, uy, la dramaturgia, el campo de dramaturgia en las bibliotecas. Dice, no, en las bibliotecas encontramos compendios de textos teatrales. Eso que usted llama dramaturgia, aquí le denominamos textos teatrales, porque es una parte de la dramaturgia. La construcción de la dramaturgia tiene que ver con la composición escénica en todos los campos. Entonces, no solamente en el texto literario, sino también el texto espectacular. El texto espectacular que también se puede escribir. Y dentro de ese texto espectacular encontramos, por ejemplo, el texto relativo a la iluminación. Las luces también son un lenguaje. Entonces, las luces tienen una morfología, tienen unas formas cuadradas, redondas, recortadas, las calles, en fin. Existe una semántica. Según el color de la luz también tiene un significado. Existe una sintaxis, existe, bueno, en fin, todo aquello que podemos encontrar en todos los lenguajes también lo encontramos en las luces. Entonces, la luz también se puede escribir. Entonces, hay guiones de luces, podemos hacer diferentes escaletas sobre la iluminación y tener en cada espectáculo un plano y un guión de luces que permitan definir cómo sería la composición escénica en este campo. Bueno, otro de los campos, que es el cuarto, bueno, ya habíamos hablado de la dramaturgia. El quinto, el de la puesta en escena, la interpretación y la dirección escénica, que tiene que ver con los complementos técnicos, la voz, el ritmo, etcétera. En esto, por ejemplo, en mi caso, ya que estoy retirado del escenario, no por mi voluntad, sino por los médicos que me dicen que ya no debo seguir haciendo así con los títeres hacia arriba, ni así con las marionetas hacia el frente, porque ya el fisiatra me dice que no debo mover los brazos en esos sentidos durante tanto tiempo, ya eso es una enfermedad profesional. Pues me he dedicado a escribir los libros de dirección de las 40 obras que hemos ejecutado con Hilos Mágicos. Actualmente en la internet, en la página de Hilos Mágicos, que es www.hilosmágicos.com, encuentran ustedes un enlace que los lleva a los libros de dirección. Este año escribí 5 más. Cada año estoy tratando de escribir 5 libros de dirección sobre diferentes espectáculos en diferentes técnicas. Es diferente el teatro de marionetas, el teatro negro, el teatro de sombras, el teatro de guiñol, de varillas. Cada uno tiene una biomecánica, como lo decía el director ruso Meyerhold, ¿no? Que decía, bueno, la biomecánica es muy importante para poder el actor tener el manejo de su cuerpo para poder ejecutar bien la representación del personaje. Entonces, esto de los libros de dirección son una ayuda muy importante porque dan memoria no solamente del texto teatral, sino también de cómo se ejecutó el proceso de dirección escénica y cómo están esos otros elementos del análisis externo que tiene que ver con la escaleta general de la obra, las divisiones del texto escénico en sus partes, en actos, en cuadros, en escenas, y el análisis interno que tiene que ver ya con lo actancial. Entonces, los personajes son actantes y esos actantes también tienen unos enlaces y hay unas tensiones dramáticas que se pueden ver muy claramente a través de ese análisis creado por Greimas, que fue un lituano, creo que fue, que escribió sobre este tema. Ahora bien, por el lado latinoamericano encontramos una publicación muy importante que se las recomiendo a todos. Es la hoja titiritera. Aquí tenemos a la jefe editorial, a Susi López, que ha sido la persona que se ha metido de cabeza en esto, junto con Tito Lorefiche y con otros compañeros de diferentes países, y que ha sido un importante vehículo para compartir puntos de vista, hallazgos y todo tipo de conocimiento sobre el arte del títere. Publicaciones como esta rompen con esa forma del capitalismo del conocimiento, de tener el conocimiento solo para el beneficio privado. No, es un espacio donde se abre a todo el mundo. Cualquiera que pueda acceder a través del internet
a estos textos que están publicados allí y de imágenes evocadoras de muchas otras cosas que están relacionadas con esos escritos y esos ensayos, y así abrirlo y compartirlo con personas lejanas de otras orientaciones de pensamiento incluso. En ese sentido es importante, es como darle algo a los demás de sí mismo, de cada uno de nosotros como autores de esos ensayos académicos, de los textos teatrales, de las búsquedas sobre los desarrollos históricos, de las experiencias de formación, entre muchos otros contenidos. Todos hemos trabajado, en los que hemos trabajado en este campo, tenemos un conocimiento, así sea sencillo o complejo. Este espacio de la hoja titiritera nos permite compartir. Entonces, escribir es un ejercicio que requiere tiempo, que requiere dedicación, que requiere también análisis y cuidado al revisar, hacer una revisión de estilo, que lo que se escribe tenga coherencia y que realmente interprete el pensamiento que queremos transmitir. Entonces, no es común entre los titiriteros cumplir con ese ejercicio. Muy pocos se han dedicado a escribir. Debemos promover que la gente escriba, no solamente el realizar las obras, sino sistematizar ese conocimiento para compartirlo. Hay personas que han encontrado cosas maravillosas, que se han enfrentado a problemas difíciles. Entonces, eso no es nuevo para cada uno, o se vuelve nuevo en la medida en que no ha tenido conocimiento de las experiencias de otros, sino que es importante que esto también vaya a muchos titiriteros. Nos quejamos nosotros los titiriteros de que hay pocas publicaciones sobre nuestro arte escénico comparado, por ejemplo, con el del teatro de actores humanos. Lo que pasa es que en el teatro de actores hay que reconocerlo, que escriben mucho más. Entonces, ellos se han preocupado por analizar, por hacer unos estudios comparativos sobre su quehacer, y entonces en el teatro de muñecos y en general de objetos, hay menor cantidad de personas que se han dedicado a escribir. Por eso pienso yo que se publica también menos sobre el teatro de títeres y sobre el arte del títere en un sentido más amplio, y se trata de incentivar ese ejercicio de escritura entre nuestros colegas. Para ello contamos, por ejemplo, en este caso, con un medio importantísimo como es la hoja titiritera, que ya más adelante Susi López nos irá a presentar. Y bueno, no quiero extenderme más allá de esto y quiero ceder ahora la palabra al maestro Martín Molina de Perú, que tiene muchos elementos importantes que compartir. Aquí tengo libros y publicaciones que hemos hecho con el Teatro y los Mágicos, pero ya más adelante, si es de interés, las presentaremos para que puedan acceder a ellas. Muchas gracias por darme esta posibilidad de hablar con todos a través de este medio. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias primero a los organizadores, a Leonardo, Miguel, Marcelo por la invitación. Me es muy grato para mí siempre tener la posibilidad de conversar sobre títeres, y qué mejor que tener aquí del otro lado al maestro Ciro Gómez, que es una referencia en cuanto a publicación titiritera, y a Susi López también, que afortunadamente es una mujer ahora encabezando un proceso editorial titiritero, porque si bien es cierto que sí hay mujeres involucradas, tampoco es que hayan abundado por este lado del mundo. Así que muy contento de estar aquí con ustedes. Rescato algo de lo que dijo Susi, con lo cual me identifico plenamente, es acerca de que que yo lo expreso de esta manera, ¿no? Que si bien nuestro arte tiene una base material muy sólida, pero tiene una naturaleza oral muy fuerte desde el soporte en el cual se plasma. A mí, por ejemplo, no me gusta escribir mis obras, yo prefiero hacerlas y que nazcan en el escenario y circularlas por allí. He tenido que escribir un poco a la fuerza. Y en cuanto a mis reflexiones, sistematización, ideas y demás, también tuve que escribirlo un tanto por necesidad, y esa necesidad partió de que cuando yo quise hacerme titiritero no tenía acceso a fuentes de información. Fui a la Biblioteca Nacional de nuestro país y me encontré unos cuantos libros, y no había entonces la posibilidad de acceder ahora como un océano de información como es la Internet. Entonces ese poco material comencé a devorarlo, a procesarlo de alguna manera, y allí con el tiempo surgió en mí la necesidad de compartir.
ya entrando en los terrenos de la divulgación, ¿no? Alguien más debe tener necesidad de esto, entonces el querer compartirlo, y allí es que nació esto, que es una publicación que yo le tengo muchísimo cariño porque lo hice a mi manera y a mi capricho de algún modo, que yo no lo llamo revista, eso es un fanzine, técnicamente es un fanzine, que parte de la premisa del hazlo tú mismo, con tus recursos, bajo tus necesidades, según tus posibilidades, y como quieras, y dirigiéndote a quien quieras. Entonces, hacerlo así, a mano y sin pedir permiso. Algo absolutamente artesanal por la hechura misma, como yo lo planteaba, y disfruté mucho el proceso, y yo en ese momento tenía la necesidad de convocar a otras voces para que se sumen allí, pero fue muy difícil, como comenta el maestro Gómez, de involucrar a otras personas que se aventuren a escribir. Mi referencia primera para atreverme a hacer un fanzine sobre títeres, porque yo tenía la referencia de los fanzines, pero más desde la cultura underground, vinculada con la música, las plásticas, algo con la poesía, pero fue el Fardón, que en ese entonces era Fardón todavía, que es una publicación mítica aquí en Latinoamérica, ¿no? Realizada en Argentina, en inicios por Pablo Sáez y Bernasconi, que luego continuó Bernasconi únicamente, ¿no? Entonces, el enterarme de que existía un fanzine me motivó a mí muchísimo para poder hacer un fanzine, y allí nació mi publicación. Y luego, con el pasar del tiempo, me apasioné con esto de la divulgación titiritera, y comencé a descubrir parte de la gran cantidad de publicaciones que hay por este lado del mundo, porque sí no abundarán, digamos, porque tampoco nuestro arte es tan masivo que digamos, pero de que se encuentran, ¿no? Una importantísima y que para mí es una epopeya es esto, ¿no? Juancito y María. Este es el primer número que data de 1983 y sigue vigente. Y a la fecha ya van más de 60 números. Hacer eso en relación a los títeres en este lado del mundo y en las circunstancias en las que nos movemos es una verdadera hazaña que agradecer, reconocer y valorar, ¿no? Por eso traje por aquí algunos ejemplares de algunas revistas que atesoro mucho. Esta de aquí, por ejemplo, es de México, La Hoja del Titiritero Independiente, la que realizaba el maestro Lago en aquellos tiempos, así, en rústico, lleno de letras, pero maravillosa información que circulaba, ¿no? Por ahí viene también de su mano Don Folias. De allí desde México también, bueno, la revista de los Guiñoleros, Arriba las Manos, que es un material increíble, Teotiquistli, del Baúl Teatro. Más por aquí abajo nos encontramos en Chile con esta que creo que es el único número que salió, Cabro Chico. Esta que lamentablemente también salieron 2 números nada más, creo, Motín. Bueno, en Argentina también estaba esta Títeres que editaba Unima Argentina. Hace poco me encontré con esta, recién la estoy descubriendo que es Teatro Runa de Bolivia, que también es de la década de los 80, un material muy antiguo. Creo que no está dedicado íntegramente a títeres, pero este número por lo menos sí. Y en Bolivia mismo, esta maravilla que se edita ahora, Alma en Mano, que también lo lidera una mujer, Ale Loredo, y que tiene una diagramación preciosa. Aquí, además del contenido, la forma cobra un valor especial también. Es una pequeña joyita. Bueno, en Ecuador nos encontramos esta Titiricuenca, lamentablemente también el único número de una revista muy interesante, muy bien trabajada, también conducida por una mujer. Bueno, ya para qué hablar más del gran trabajo que el maestro Gómez hace por allí. En Colombia también nos encontramos la de la Casa de los Títeres. Entonces son algunos de... Bueno, está también la que hace el Festival Tolima, ¿no? Que por ahí tengo un ejemplar que no lo tengo a mano ahorita. Pero la verdad a mí me alegra mucho el que se produzca tanto, habiéndolo así, ya ahora sí veo que es tanto, ¿no? Igual, no todas han tenido continuidad, no todas han salido muchos números, pero como que sí hay esa necesidad y esa osadía de atrevernos a escribir también, lo cual sí lo considero una necesidad
por ello de escribir la historia, pero nuestra historia, a partir de nuestra voz, que eso es importantísimo, porque nosotros entendemos cómo hacemos nuestro arte, por qué lo hacemos de tal o cual manera, que a veces cuando cae en manos de la gente de teatro, pues lo ven desde su enfoque y distorsiona la manera como nosotros asumimos nuestro quehacer artístico, ¿no? Nuestro papel en la sociedad. Entonces, esto de la memoria también me parece muy importante. La primera lección que yo recibí del maestro Felipe Rivas Mendo, mi primer maestro, un gran maestro de títeres aquí de Perú, fue la importancia de ubicarse históricamente. Eso me parece fundamental desde el hecho de que nos da un piso, nos da una raíz y nos permite ubicarnos en una continuidad histórica, lo cual por un lado nos hace no sentirnos solos y por otro lado también es como una vacuna para la arrogancia, que lamentablemente a veces es un lastre que se viene con nosotros, ¿no? Y los titiriteros pues como que eso sí nos jala porque nosotros tenemos más bien que cedernos, estar al servicio del elemento, ¿no? Y a veces esto nos lleva a creer, el desconocer lo que se ha hecho antes, es como que estuviéramos creando algo nuevo, todo el tiempo estamos descubriendo algo nuevo y nos nombramos mismo como los primeros que hacemos tal cosa o los únicos, desconociendo todo lo que ya se ha hecho, ¿no? Y es una necesidad, creo yo, el honrar el trabajo de aquellos que han hecho desde hace mucho tiempo, con mucho esfuerzo, con muchos aciertos, probablemente también con errores y también para lo valioso para aprender de ellos, ¿no? Entonces, por ahí la importancia, creo yo, de la memoria, del registro histórico de estos tiempos en particular, ¿no? Claro, es muy importante reconstruir también lo que viene atrás, pero esa es otra tarea que requiere una investigación, que eso ya es una demanda mayor, pero por lo menos el dejar testimonio de lo que se está haciendo en nuestro tiempo creo que es muy importante para que esas páginas no se vayan borrando también. Y por otro lado, el activar nuestras voces, ¿no? Lo que tenemos por decir, el reflexionar sobre nuestro quehacer, ¿no? Bueno, nuestro papel está en el escenario, hasta allí, con eso hacemos bastante. Pero si le sumamos a eso el reflexionar sobre nuestro hacer, el sistematizar y el divulgar eso, entonces vamos a estar probablemente nosotros dándole mayor solidez a lo que hacemos y también contribuyendo hacia los demás, ¿no? Entonces, por ello, también creo que es importante activar nuestras voces, las voces de los nuestros, ¿no? Mil Vidas, la publicación que les mostré, la hago yo y ese es un capricho mío y ahí soy tiránicamente yo el que lo hace, ¿no? Eso lo hago a mi gusto, a mi manera y lo hago para mí en principio y lo comparto con quien quiera leerlo. Pero hay otro, ojo, pero eso no significa que solo sea yo el que escriba. Escribo yo cuando no hay quien escriba nada más, eso sí. Pero hay otra experiencia de publicaciones que le tengo mucho cariño también, que estamos realizando con Unima Perú, que se llama Titiritis, que es la revista titiritera de Unima Perú, que la estamos haciendo en formato digital y que ya estamos por el 3er número. Y allí sí, una prioridad es activar nuestras voces. Allí sí estamos haciendo y logrando, afortunadamente, que nuestros compañeros y compañeras se atrevan a escribir. Hay muchos que lo están haciendo por primera vez, que de repente les cuesta un poco, pero sentimos que es una necesidad el que esto se concrete. Allí tenemos solamente un invitado internacional, pero el resto de la producción es enteramente nuestra y producida para esos números, ¿no? Nos toma todo un año hacer eso, sacamos solamente un número por año, pero nos parece muy valioso eso, ¿no? Generar esa soltura, esa confianza y esa capacidad de comunicar también lo que hacemos en nuestros compañeros, ¿no? Es buenísimo conocer lo que se hace afuera, es buenísimo recibir y nutrirnos también de lo que se hace afuera, pero creo que nosotros también tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Y para ello tomo una frase
de nuestro gran pensador José Carlos Mariátegui, quien decía, ni calco ni copia, sino creación histórica, ¿no? Aquí tenemos creadores que han trabajado con muchísimo esfuerzo, que nos han dejado muchísimo, que siguen haciendo muchísimo, que es un aporte valiosísimo, pero lamentablemente en este contexto de colonialismo cultural nos siguen viendo por encima del hombro desde afuera, y lo peor es que nosotros también nos vemos desde esa perspectiva. Entonces ya es hora de que nos posicionemos y de que valoremos en principio, sin desmerecer lo otro, pero que le demos un protagonismo fuerte a lo nuestro. Bueno, eso por ahora. Muchas gracias. Yo quisiera platicarles algo, justamente sí, en cuanto a las problemáticas a las que nos enfrentamos, pero también al panorama más positivo, más entusiasmante que tenemos por aquí, ¿no? Es verdad que, como decía el buen Ciro, nos faltan crítica, o sea, gente que haga verdadera crítica teatral, no la impulsiva, pero faltan las reseñas, las investigaciones académicas. Cierto es que, como dices, Martín, lo primero es que uno escriba, ¿no? Y poco a poco vayan los creadores escénicos, pues metiéndose un poquito más a este campo, ¿no? Pero bueno, entre los problemas que nos hemos topado, por ejemplo, en la hoja titiritera, son muchos, ¿no? Porque hay que lograr que un gran número. Actualmente tenemos, por ejemplo, 11 participantes de toda Latinoamérica, bueno, de 11 países de Latinoamérica, ¿no? Entonces sí hay muchas voces, hay mucha participación. Normalmente se dice que con 3 o 4 personas basta, porque demasiada democracia sí mete muchísimas ideas, ¿no? Sobre todo porque pues todo el mundo tiene muchas ideas y hay que tener el cuidado de no desviarse de la línea editorial elegida, ¿no? Porque uno, o sea, tienes que mantener la congruencia de una revista a todo lo largo de su edición. Entonces, no puede ser que un día te pongas folclórico y otro día contemporáneo. Es decir, hay razones o curadurías que por contenido puedes ir afinando, pero la imagen visual, la manera de presentar las cosas, el orden, los contenidos, la misma curaduría, bueno, pues sí debe tener una congruencia, ¿no? Entonces, bueno, la coordinación es uno de los grandes temas. La colección de los textos, ¿no? Porque todo el mundo dice, sí, pero los tienes que perseguir muchísimo para que realmente todas esas buenísimas intenciones lleguen hasta la bandeja de entrada, ¿no? También ingeniar los formatos de participación y de convocatoria. Es decir, por ejemplo, en la hoja titiritera justo hemos tenido que recurrir a estrategias estadísticas fundamentalmente para que entonces todas las participaciones puedan ser tomadas en cuenta y haya una democracia y una estrategia para que nadie sea descartado y en fin sea la voz de la mayoría la que pueda tomar decisiones en ciertas cosas, ¿no? En otras sí es importante, por ejemplo, no se puede, a cuestión de una votación cambiar toda la línea editorial, ¿no? Hoy sí, mañana no, y luego hacemos otra, y luego le ponemos caricaturas, y ahora vamos a poner textos dramáticos. Bueno, entonces como que poco a poco a lo mejor podemos ir abriendo un campito donde en tal sección podamos compartir alguna dramaturgia pequeña. En fin, hay que ingeniarse muchas de estas estrategias, ¿no? Y como bien comentaba el maestro Ciro, hay mucho que hacer. A la mera hora todo el mundo opina y pocas manos son las que trabajan, ¿no? Y suele que lo más peliagudo es la corrección de estilo, ¿no? Que eso lleva horas y horas. También el proofreading famoso, porque cuando hay traducción, bueno, la traducción lleva otro peso. Actualmente se echa mucha mano de los traductores de inteligencia artificial, pero luego, para ser sinceros, eso hay veces que traduce con muchas tonterías, o como tenemos un argot muy particular, tanto en la escena como en el teatro de títeres, pues bueno, hay que estar haciendo el famoso proofreading, ¿no? La revisión de esto. Por supuesto, el diseño y la formación, ¿no? de la revista en sí. Entonces, estas últimas labores, más que las opiniones que guíen por aquí y por allá, estas últimas labores son las que implican conocimiento y dinero, ¿no? A lo que nos lleva siempre a estar padeciendo. Pero
No todo es malo, hay muchas soluciones por ahí, las redes coadyuvan, ¿no? Hay veces que la gente dice, ay, yo no sabía, pero quiero participar, te mando esto, quiero escribir sobre tal, y entonces esta interacción siempre tiene buenos resultados, ¿no? Obviamente la vinculación con universidades, con su conocimiento, con sus medios, para que de repente igual puedan apoyarnos con gente, con conocimiento, ¿no? Con algún curso. Actualmente está en planes para la hoja titiritera que habemos por ahí unas personas que estamos colaborando, que es Ana Díaz y su servidora, bueno, pues ella tiene un doctorado, yo por ahí una maestría, entonces vamos a dar unos cursos de redacción. No, originalmente iban a ser de corrección de estilo, pero decidimos para que sea más participativo, en cuanto sepamos los alcances y el dinero con el que se va a contar para este nuevo ciclo, pues dar unos talleres por ahí de redacción para que más gente se anime a inscribir. En fin, y lo otro que les quería leer, que también está dentro del lado contrario a los problemas y está del lado del optimismo, es todas las publicaciones que se tienen a nivel mundial de revistas específicamente del teatro de títeres, ¿no? Les voy a leer una así larga y verán que ahí están muchas, incluidas las latinoamericanas. Neurospace es del Bolshoi Puppet Theater. Unima de Australia tiene una revista online. Marionette en Castellets, esa es de Francia, Bélgica. El Puppet Notebook, que es en el Reino Unido. Chéchere Títeres, que es de Colombia. Doc Theater de Suecia. Fardom de Argentina. Figura, que es Suiza. Filamento es de Chile. Juancito y María de Argentina, La hoja del titiritero que va por toda Latinoamérica, Mil vidas de Perú, Mobarak de Irán, Pelusín el mensajero de Cuba, Popelum de Holanda, Resquicios que es de Bolivia, Revista Titiritear de Colombia, Alma en mano de Bolivia, una revista, perdón, esta no está el dato, no lo tengo completo. En Venezuela hay una revista que se llama Visión Titiritera, el Puppetry International Journal Research de Estados Unidos, Andy Hanske de Noruega, el Animatacine de Italia, Art Limes de Hungría, Cobacin de Corea del Sur, Critical Stages, que también es una publicación internacional, y entre las internacionales y con base en la cual pude hacer toda esta recopilación de información, está por supuesto la Unimagazine, que es la revista oficial de Unima, que se publica recién. Hemos publicado la primera edición para este Congreso de Corea y estamos viendo, la próxima edición seguramente habrá para el 100 aniversario de la Unima, habrá una edición especial y probablemente, todavía no puedo prometer nada, pero estamos en pláticas para ver si puede haber una revista anterior para conservar una bianualidad. Bueno, Alemania tiene Das Andere, Holanda Der Wereld van het Poppenspel, varias en Alemania, Fantoche en España, otra en Irlanda también de la Unima, el Kuklart, que es una revista preciosa de Bulgaria, Lutka de Eslovenia y Lutkar, que significa titiritero, esa es checoslovaca, seguramente va a estar figurando también en el próximo 100 aniversario de nuestra organización. Muchísimas. Manip, que es muy famosa también por estar vinculada a las universidades allá en Francia. Canadá tiene Marionette, Moin o Moin, no sé bien cómo se pronuncie, pero esta es brasileña, que también le han dado un impulso fortísimo. En Portugal se tiene Noticias da Marioneta. Bueno, ya he dicho muchas. Puccinelli, la revista catalana allá en España, Puppetry International en Estados Unidos, Butálica Pátrica en la India, Mamulengo de Brasil, la LEC de Polonia, en fin, PUC de Francia, que también es una muy icónica. Entonces, bueno, aquí está. Esto creo que nos da un panorama de toda la gente que estamos interesadas en que esto siga viviendo, siga funcionando, teniendo éxito. Y bueno, pues por supuesto que sin la voluntad de todos ustedes, de todos nosotros y de quienes nos leen y nos colaboran, pues no sería posible. Así que
pues creo que lo más difícil siempre así será juntar el dinero para que eso salga, ¿no? Poder pagar ya sea en especie o con colaboraciones o con efectivo a la gente que tenga que participar en ellas. Y listo. Ya no les quito más tiempo. Fue una lista enorme, pero la verdad sí quería comentarla porque me da mucha emoción que haya en tantos lugares revistas involucradas con el teatro de títeres, que es por lo que estamos luchando. Les toca, porque yo ya dije. Bueno, miren, en el caso de aquí de Colombia, en Bogotá, como lo presentaba también Martín, están las jornadas de títeres de Bogotá. Entonces, las jornadas son un evento que tiene varios componentes. Uno de ellos es la programación de espectáculos, pero no es un festival. En fin, hay una muestra donde se presentan obras al público, pero además los grupos que se inscriben para participar en las jornadas, aquí está la lista, por ejemplo, de los que participaron en esta tercera edición, tienen que escribir sobre el trabajo que van a presentar. Y en cada año hay un tema específico. Por ejemplo, en este año fue la dirección escénica para teatro de títeres. Entonces, tienen que escribir sobre cómo realizan la dirección escénica de sus obras, y esto se traduce en una ponencia que luego se presenta en unos foros y se hace una corrección de acuerdo con las observaciones de todos los aportes de todos los participantes, y luego se publica. Además, en las jornadas hay un taller de construcción colectiva. Entonces, por ejemplo, en estas jornadas fueron las marionetas de barra. Entonces, se propone una técnica sencilla que se puede realizar con pocos elementos, y entonces se presenta para que los grupos también puedan ejecutar ejercicios con estas técnicas diversas. En mi maestría en estudios avanzados de teatro con la Universidad de La Rioja, de España, hice una investigación sobre el desarrollo conceptual del arte del títere y sus diferentes técnicas, sus diferentes manifestaciones técnicas. Encontré 40 técnicas del teatro de títeres, y cada una tiene en diferentes países diversas formas de ejecución. Y de esta investigación surgió esto que fue el Recetario de Títeres, un libro que publicamos con la editorial musical latinoamericana y que muestra 25 técnicas de títeres. Son 25 formas de animar, de manipular figuras y de darles animación. Entonces, este documento son 25 talleres muy sencillos que pueden aplicar tanto los titiriteros como personas que quieran acercarse, aproximarse a este arte y realizar talleres con los niños en las bibliotecas, en los clubes infantiles de lectura o en clubes infantiles en general, y pueden tener este documento, que es un apoyo muy interesante porque les explica paso a paso cómo pueden realizar títeres de sombras, por ejemplo, con materiales muy sencillos, y poder ejecutar estas técnicas, llevarlas a práctica directa con los niños sobre todo. Pero además de esto, en el año, bueno, no me acuerdo el año exactamente, cuando me gradué como maestro de artes escénicas con énfasis en dirección teatral con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, hice un estudio sobre dirección escénica para teatro de títeres. Aquí en Colombia no se había escrito sobre ese tema, las universidades no habían tenido una tesis sobre este campo en específico.
siempre se escribía en los programas de teatro sobre actores humanos, pero poco se le había dado pocos espacios se le habían dado al teatro de títeres o al títere en general. Y ahí con la Universidad Distrital propuse un método de dirección escénica para teatro de títeres, donde a partir de un libro, como fue Revelaciones Indoamericanas, del autor peruano Alberto Valdivia Portugal, se hizo la versión titiritera de algunos de esos cuentos preincaicos y que permitieron realizar una obra que luego fue Premio Nacional de Dirección Escénica aquí en Colombia, cosa inédita, que en un país como Colombia, donde ese premio se le había dado a Santiago García o a Enrique Buenaventura o a otros creadores del teatro para actores muy, muy grandes, directores, pues a un titiritero le hubieran dado ese premio por este trabajo de investigación. Entonces, allí hay un libro, un documento que la Universidad Distrital, como fue laureada la tesis, entonces se publicó, lo publicó la universidad, y ahí está a disposición de todos, por lo menos aquí en Colombia. Y ahora tengo un libro que escribí, que es, bueno, aparte de otros, que fue la panorámica del títere en Colombia y otras investigaciones, que es El títere arte de la animación. Ese libro que llegó a las 650 páginas, una barbaridad, no me lo publicaba nadie. De Panamericana, ¿y eso a quién se le vende? Pues a los titiriteros. Me dicen, no, los titiriteros cogen el libro y lo fotocopian. Y sí, tiene toda la razón, porque así terminaría siendo. Entonces, tuve que hacer una reducción del libro a 350 páginas, donde se compendian más de 100 articulaciones diferentes para títeres, para marionetas, para varillas, más de 120 controles para marionetas, títeres de sombras, en fin, son 4 técnicas básicas: teatro guiñol, títeres de varilla, títeres de sombras y planos y marionetas. Y este libro del títere arte de la animación lo escribí y ya tiene corrección de estilo, pero faltan las ilustraciones. Yo estoy aquí en Maravilla de Leyva, en Villa de Leyva, viviendo para alejarme un poco del ruido de Bogotá y dedicarme a hacer las ilustraciones del libro, porque una persona que habían contratado para esto, pues hizo una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Entonces las ilustraciones no servían para mucho. El caso es que las ilustraciones tienen que dar cuenta de los elementos específicos técnicos que cada uno de esas modalidades titiriteras tiene. Entonces, este libro, yo no me voy a hacer rico con ese libro. Yo sé que no voy a ganar dinero con él, nunca. Ojalá. Los libros que he publicado no he ganado nada económicamente, solamente el reconocimiento. Pues le he hablado con publicaciones del Ministerio de Cultura y me decían que iban a ver si el año entrante quedaban el presupuesto para que ese libro fuera publicado y distribuido gratuitamente a todas las bibliotecas de Colombia y a todos los grupos titiriteros del país. Entonces, vamos a ver si eso es cierto, a ver si se concreta. Por ahora voy trabajando en las ilustraciones, esperamos que el libro pueda ver la luz el año entrante y que pueda ser útil para todos aquellos que estén interesados en este arte. Es como un handbook sobre el arte del títere, en la parte técnica, y que puede ser muy útil. Y además no solamente es un recetario, este es un recetario de títeres, dice cómo hacer cada técnica con tales materiales, y haga este paso y el segundo paso es el siguiente. No, en este libro se estudia técnicamente a través de las leyes físicas cada una de las técnicas. Por ejemplo, la marioneta es un conjunto de péndulos y según la longitud de los hilos tienen un periodo más largo. Entonces las marionetas con los hilos más largos son más lentas, las que tienen los hilos más cortos son más rápidas, por razones físicas, por razones de la física, que es así, el péndulo con otros péndulos, entonces hacen un péndulo compuesto, y se enseña a través de un ejercicio cómo diseñar un control de marionetas sin necesidad de recurrir a los controles de marionetas que hizo Aldrich Rosser o que hizo Tosser u otros más. Entonces, sí, tomando como base estos, se puede pensar en sacar de ahí, en extraer de ahí cuáles son los elementos básicos que fundamentan estas crucetas, estos controles de marionetas. Pues es un libro que quiero regalárselo a los titiriteros. Si Colombia quiere apoyar
por favor, esta idea, pues ahí dejo esa pulga en la oreja, como dicen los españoles, para que pique. Muy bien, pues yo aquí estoy viendo en los comentarios que Fede Abarca felicita y saluda desde Catamarca, Luisito y los títeres desde Ayacucho, Edgar Cadenas, propone una disertación como para otro momento, porque es sobre el objeto y en fin. Pero muchas gracias por la colaboración, Edgar. Flor Ángel Ruiz saluda desde Mala, Perú. Juan Zuluaga, también de Tolima, que felicita por esta oportunidad y manda un fuerte abrazo a todos. Jorge Flores, aquí está súper pendiente, nos felicita, que dice que es necesario tomar conciencia de este ejercicio que cuesta, pero tenemos que hacerlo, que quiere tu recetario porque está buenísimo. Juan Zuluaga quiere el recetario. Jorge Flores dice que está buenísimo el recetario y también nos pregunta dónde se pueden encontrar esas revistas. Yo ya le mandé un link aquí a Migue para que nos haga favor de pegarlo en Facebook. Nosotros desde aquí no podemos poner nada en Facebook, pero le mandé 2 links, uno para que pueda descargar la hoja titiritera y otro para que puedan descargar la Unimagazine, que es esta revista, la que se hizo para el Congreso 2025 allá en Corea y que es monísima, que tiene, vaya, el diseño está súper bonito y tiene una serie de artículos. Además es una revista que nos dio un trabajo enorme porque el primer número salió en inglés y los siguientes salieron en español y en francés. Estas 2 últimas versiones se acaban de presentar en el Festival Internacional de Charleville-Mézières, allá en Francia. Entonces, esto es un numerazo que vale la pena tenerlo porque realmente se recopiló información, textos, en fin, indagaciones de todo el mundo. Y bueno, pues por ahí ojalá les puedan poner en el Facebook. Esta que les quería presentar es la de Cuclart, por ejemplo, que también está monísima. Esta tiene una alternativa diferente, fíjense. De este lado está en inglés, ¿sí?, con esta portada, que siempre son de artistas muy reconocidos, y de este lado está en francés. Entonces, está monísimo, ¿no?, para imprimir de un lado o del otro, y ahí vas accediendo a ello. Entonces, bueno, pues mucho material, mucho que compartir, y pues ya les estamos pegando ahí. También Monachos Títeres nos hizo favor de poner un link por ahí con un directorio de publicaciones. Y Mari Carmen Gargurevich, pues también les manda saludos a todos. No sé cómo veas, maestro Leonardo, ¿vamos bien, nos regresamos, les pegamos más los links o qué hacemos? Con maestría en el arte del títere. Sí, opiniones al respecto, más que una opinión, o sea, hay como palabras que no caben y es más bien como la fortaleza que hay, digamos, el arte del teatro de títeres. Sabemos que nace, como dice el maestro Ciro, cuando se anima, ¿no? Cuando se anima algo, un objeto, un accesorio, y cuando se logra sacar de su contexto cotidiano, ¿no? Yo pensaba en algo, ¿cierto? En el tema de los títeres prehispánicos, la cuestión ritual, y es que tenemos aún mucho por mostrar. De hecho, creo que como hay tan pocos vestigios de de las culturas mesoamericanas, o como las llamaríamos antes de, ¿cierto?, sobre el tema de la animación, siempre nos remitimos como a lo poco que lograron dejar en algunos textos cronistas, etcétera. Pero sí esa búsqueda, ¿no? Creo que, o sea, es muy hermoso el panorama que hay bastantes publicaciones, lo que ha hecho el maestro Ciro, la maestra Susi Martínez, realmente ejemplificante, porque se han tomado bastante tiempo para elaborar esos trabajos donde hacen las reseñas de los grupos. Sin esto, digamos, no tendríamos, digamos, este espacio.
son ustedes los que le dan vida o todos le damos vida, ¿cierto? En ese contexto, digamos, queda mucho por buscar, ¿no? Que es este tema de lo que, bueno, el maestro Martín dice algo y es, bueno, lo que es ahora actual es porque, listo, lo vemos, lo escribimos, ¿cierto? Lo expresamos, pero claro, lo que quedó atrás es bastante, ¿no? Digamos, en México nomás ir a ver de pronto exposiciones de muestras en museos donde uno ve accesorios o utensilios, ¿cierto? Prehispánicos que pues uno le ve otra forma y uno dice, wow, acá hay otra lectura, ¿sí? No de pronto la lectura del antropólogo, del arqueólogo, listo, como disciplina. Pero la lectura, digamos, del que ve una forma animada en un accesorio, ¿cierto? Detrás de lo que está expuesto, digamos, eso el arqueólogo interpreta sobre lo simbólico, sobre lo material, pero no sobre la animación. Sí, por ejemplo, el antropólogo, digamos, interviene sobre cuál podría haber sido la relación social del humano con ese accesorio, pero no cómo lo interpretó, ¿cierto? Y esto es toda una arqueología del títere. O sea, lo que hacen en estos momentos ustedes, maestros, es toda una arqueología del títere. De verdad que sí, es la historia del títere en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Yo estoy muy agradecido, como dice Leo, estoy muy contento de escucharlos, de escuchar a personas que se han tomado el tiempo súper juiciosos de poder escribir, reseñar, retomar, reevaluar, volver y reinterpretar, ¿cierto? Y crear esas lecturas tan dinámicas que le animan mucho a la gente, nomás ver los comentarios, se da uno cuenta que hasta la persona que de pronto desconoce el arte del teatro de títeres tiene una facilidad para entrar, ¿cierto? Y poder entender desde estas lecturas, digamos, tan sensatas y digamos, diría Leo, pues no sé, no soy un sabio y no soy un profesional, pero sé que desde la sensatez queda mucho por construir y con estas reseñas es una vaina fuerte, es toda una enciclopedia, maestros. Entonces eso, Leo y maestros. Muchas gracias. Bueno, creo que a mí me faltaba una intervención, perdón, disculpa, Susi, pero... Adelante. Entonces, en nuestro país es muy difícil dedicarse al arte. Vivimos un contexto de precariedad en cuanto a políticas culturales y que lamentablemente parece que va para mal. Entonces, si es difícil producir arte, escribir sobre arte es quizá mucho más difícil todavía, pero no por ello es que no sea necesario. Hace un par de años hice una investigación sobre las publicaciones que se habían hecho en Perú, hablando de libros sobre títeres, lo cual yo decía, es muy poco lo que se publica en nuestro país, y me di con la sorpresa de que en los 10 años previos se había estado publicando casi a razón de un libro por año. Y son libros inclusive que yo no conocía, siendo titiritero y apasionándome la bibliografía titiritera, ¿no? Entonces creo que sí se hace. Un problema muy fuerte que tenemos que remontar es el presupuesto, ¿no? O sea, publicar no es barato. La parte material de por sí es costosa, pero además todo el trabajo que eso entraña también es costoso. O sea, uno tiene que dejar de hacer otras cosas para dedicarse a escribir. Y si te mandas a una producción editorial más seria, pues es tanto más demandante aún, ¿no? Ahora tenemos otros formatos que facilitan mucho eso, el formato digital facilita muchísimo. Yo en mis inicios me negaba totalmente a hacer 1000 vidas en formato digital, para mí era papel, tenía que ser papel y seguir siendo papel por siempre. El fanzine para mí ese era su espíritu, ¿no? Pero la pandemia me llevó a la necesidad de hacerlo en digital y ya no lo dejo, ¿no? Las posibilidades que tiene son enormes. Cómo reduce los costos es increíble y la circulación que tiene pues es amplísima, ¿no? Entonces es hermoso el papel, pero es muy viable lo digital. Entonces es algo que ahora lo hace muy accesible a todos nosotros, ¿no? Basta con la voluntad, el tiempo, la disciplina para hacerlo, ¿no? Por eso es que Titiritis lo hacemos en digital también, ¿no? Nos encantaría sacarlo en impreso, pero ahora no nos es posible. Sin embargo, con ello no quiero decir que no debería hacerse, porque, bueno,
como les decía, yo me negaba a hacer 1000 vidas digital, me negaba a que eso fuera a terminar en un libro también en algún momento, aunque algunas personas me lo insistían y me decían que ese debía ser el siguiente paso. Ya bueno, dije, ya lo sumo, saldrá en un libro cartonero, porque me parecía que eso iba más con el espíritu rebelde de los títeres, ¿no? Pero surgió la posibilidad de publicar esto, que es mi libro, que tiene casi 400 páginas, que está hecho en full color, donde no se me puso ningún reparo para hacerlo, pero eso no salió de mi bolsillo directamente, eso salió con un financiamiento del Estado. Para mí hubiera sido imposible publicar de esta manera. Tuve la fortuna de caer en manos de un equipo muy respetuoso que me permitió hacerlo sin poner ningún reparo, que saliera en las mejores condiciones, hasta con coqueterías como esta, tiene una sobre solapa y todo eso, ¿no? Que son cosas que para mí eran un tanto inútiles, pero después entendí que la forma también cuenta. O sea, a mí ya no me vieron igual después de que apareció esto. Pero para los títeres también esto no tiene el mismo peso, digamos, socialmente que esto. Lamentablemente es así. Si queremos posicionar nuestro arte, me parece que es importante también ya llegar en algún momento a la formalidad y a libros que tienen, que nos validan de alguna manera, de otra manera, ¿no? Que es algo a lo que tampoco hay que rehuirle, ¿no? Y hay que buscarlo también. Entonces eso, insisto, considero que es muy importante el despertar nuestras voces y el articular, el tejer, el circular también, ¿no? Ahora, lamentablemente, esto pesa, ¿no? Entonces, el que nuestras publicaciones impresas circulen es muy complicado, muy complicado. Pero eso no quita que cuando nosotros viajamos podamos hacerlo, ¿no? Yo siempre cuando voy a algún país y encuentro alguna publicación, me comunico con mis compañeros de Lima, Perú, y les digo, cuesta tanto, ¿quiénes quieren? Y les traigo, ¿no? La revista de Titiricuenca les traje como a 15 compañeros, les traje ejemplares de esto, ¿no? Entonces, bueno, te sobrecarga un poquito la mochila, qué sé yo, pero hay un dolorcito de columna, a veces vale la pena el hacer que el material circule, ¿no? Entonces, es cuestión de buscar estrategias y maneras, ¿no? Hace poco vino Quique Di Mauro de Argentina en una gira por carretera, y logramos que nos trajera sus libros también, y muchos compañeros de aquí han adquirido sus libros. Entonces eso, buscar maneras, estrategias en las cuales podemos hacer que nuestros materiales circulen, que pueden llegar a más compañeros, que podamos leerlos, y leerlos, ¿no? Leerlos, comentarlos, retroalimentar. Eso es muy valioso y es necesario. Y ya con esto cierro. Alguna vez me decían que mis publicaciones son muy largas. 1000 vidas últimamente están teniendo de 150 páginas para arriba, ¿no? Titiritis también va por ahí. Entonces alguien decía por ahí, pero si nadie lee en estos tiempos, ¿para qué escribir tanto? Es algo más corto, más sucinto. Y yo sí no creo ponerle límite a la expresión. Por último, si nadie lo lee ahora, es un material que, si sobrevivimos como especie de aquí a unas décadas, va a ser un material muy rico para estudio y para investigación, ¿no? Entonces, por todos lados, yo creo que es muy importante, que es necesario y valioso que pensemos, que escribamos, que divulguemos, que registremos y que tomamos un testimonio también de los maestros que ya están en las últimas etapas, ¿no? Allí se va momentos valiosísimos de nuestra historia, y las memorias para mí son fundamentales. He tenido la fortuna de poder leer los libros de Eduardo Di Mauro, de Héctor Di Mauro, de Manet y Sara Bianchi, pero aquellos que son sus memorias. Eso es fascinante, es no solamente seguir su proceso personal, sino seguir su proceso personal en un contexto histórico, social, político. Eso nos permite entenderlos mejor y a partir de ellos entendernos mejor a nosotros en el momento en el que estamos. Es difícil, pero si podemos alentar que se registren así en amplio las memorias de nuestros maestros mayores, creo que sería un legado muy rico, muy valioso que podría quedar. Bueno, eso, muchas gracias. Ciro. Yo, la última. No, pero sí, algo rapidísimo, digamos, a propósito de lo que dice Martín, el financiamiento, ¿no? Digamos, las políticas
desde los ministerios de cultura para financiar, digamos, las publicaciones. A veces nos ponen en competencia, ¿cierto? Que suena re horrible eso, de que salgan, digamos, estímulos económicos, pero que no terminan siendo un estímulo. Termina siendo una presión mental para la persona que quiere publicar, porque primero tiene que pensar en que otra persona también quiere publicar y que entonces nadie puede publicar si no es por un concurso, como si fuera un mérito, ¿no? Y un estímulo deja de convertirse en un estímulo en la medida en que te pueden a competir. Debería haber un recurso para todas las publicaciones, ¿no? La necesidad de escribir es otra cosa que me encanta que dice Martín, y tomando de hecho una frase de él que sacó en un reportaje que le hicieron hace un tiempito atrás, en algo que se llamó, qué pena maestro, yo sacándolo por aquí, usted relucir, la Advenedizo Digital. Entonces allí tú decías que por lo menos esto es un compromiso ético y social, ¿cierto? Al asociarse a las corrientes de regeneración moral de la política, por ejemplo. Entonces, en términos de lo político también, ¿qué fracaso lo político en nuestro tiempo? Porque nadie le cree a los políticos. Entonces, los políticos llegan al Ministerio de Cultura, sacan un estímulo y ya con eso se lavan las manos, ¿no? Entonces, es terrible esa mirada. Y lo otro que me encantó, maestro, una frase, es que son las frases chéveres, ¿no? Que hay que rescatarlas. Es una manera de ver tú también como el tema del análisis frente a los estudios literarios en el teatro de títeres, y es la investigación, ¿cierto? Es un proceso de formación basado en la investigación, en experimentar y aprender haciendo, ¿no? Que es lo que siempre has como recalcado, el aprender haciendo, ¿no? Que me parece muy interesante. Y lo que decías tú ahora, ¿no? Poder realizar ese tema de la memoria, ¿no? A través de también de las entrevistas o de espacios como este. Entonces, nada, es bello eso, pero nada, volviendo al tema de las publicaciones, por ejemplo, en la Universidad del Tolima, nosotros sacamos la revista Titiritear a través de la universidad. Por ejemplo, en la universidad ahorita hay una política de papel cero. Entonces ya no puede, o sea, si vas a imprimir, tienes que hacerlo con tu dinero, ¿cierto? Y todo, digamos, como que hay un facilismo tremendo, ¿cierto? Como el mínimo esfuerzo de, no, tipo, lo virtual es mejor, ¿no? Puede llegar a muchos lados y bueno, en fin, ¿no? Pero a ver, ¿no? Leer en un computador, la verdad, aburre mucho. O nosotros que aprendimos a leer en el texto escrito, ¿cierto? Nos acercamos a un computador y bueno, es un desafío para los ojos, ¿no? Sobre todo. Sí, Aún así lo hacemos, ¿no? Porque es una necesidad personal, es una necesidad contemporánea tener un PC o un computador para poder guardar todos tus materiales en digital, ¿no? Pero sí, claro, nosotros decimos en la cultura de la lectura escrita, entonces es del libro, ¿no? Del libro impreso, entonces es una cosa tenaz. Entonces, nada, hay que mantener esto, conservar los textos, como dice el maestro Ciro, Susi, el maestro Martín, invitar a escribir, ¿cierto? Ciro es un poquito más ortodoxo en el tema, por lo menos con sus estudiantes, ¿no? De ponerlos a escribir, digamos, en las clases, ¿cierto? La experiencia sobre el ejercicio, eso, ¿no? Una descripción, pero eso es bello. Si no se hace, los chicos le cogen pereza a la escritura y se quedan simplemente como en la cuestión de la imagen, ¿no? Hay que hacerlo, es como la escuela, ¿no? Es eso, ¿no? Eso es lo bello. Y nada, muy agradecido. Muchos aportes, maestros, de verdad, muchos aportes en ese tiempito tan corto. Muchas gracias a ti, Miguel, a Leo, a Ciro y a Martín. A mí me gustaría dejarle un regalo a todos ustedes allá en Tolima y a la gente que nos hizo el honor de estar presentes aquí en este diálogo, y es que te estaré compartiendo algunos links de descarga para la Unimagazine y para la hoja titiritera, para poder ponerlos en el Facebook. Y también, pues no solo, o sea, entre las actividades que fomentan la lectura, no solo está la escritura misma, ¿no? Sino que la divulgación también es importante a partir de otras actividades, como por ejemplo las ferias del libro, ¿no? Las vinculaciones, las iniciativas transversales, ¿no? Entre diferentes artes o instituciones o creadores, estudiosos, etcétera. Entonces todo eso nos va a ayudar mucho a la difusión, a la valoración y el reposicionamiento de nuestro arte del títere, así como para pues enterarnos de todo lo bello que hay por ahí. Entonces les voy a compartir también otros 5 links que son de la Feria Internacional, de la Feria del Libro
Internacional de Puebla. Es la primera vez que se abre un espacio en México para una feria de libro que sea específicamente sobre el títere, porque sobre el teatro o las artes escénicas hay muchas. Qué bacana, qué Entonces, bonito. tuve el honor de poder curar y ejecutar una serie de webinars donde se presentan revistas como, por supuesto, La Hoja Titiritera, la Oni Magazine, un libro de textos coreano, la revista Kuklat, que les platicaba, búlgara. En fin, hay 5 webinars que están ahí para el acceso libre, por supuesto, y que tienen cosas muy interesantes que nos plantean a nivel de dramaturgia y a nivel de registro literario de lo que se hace en teatro de títeres a nivel mundial. Y se los voy a compartir a través de ustedes, del Festival Internacional de Títeres de Tolima, para que, bueno, pues puedan llegar a más lectores, titeros y públicos. Y bueno, pues que me queda que agradecerles muchísimo por esta invitación. Ah, maestra, sí, discúlpame que no puede pegar los links que me enviaste ahorita, no me dejó tampoco, no sé, pero ya lo resolveremos, ¿listo? En Facebook. Muchas gracias antes. Eso, sí, ya lo resolveremos, maestra, antes gracias. Leonardo. Gracias, Leo. Mira, los 2 maestros invitados, Susi y Martín de Perú, de México y Perú, nos anotaban algo muy importante. Todas estas publicaciones ayudan a la divulgación de ideas en un sentido y en otros muchos. O sea, no hay nadie que tenga la verdad revelada. Los libros permiten contrastar esas formas de apreciación de este arte desde diferentes ópticas. Entonces sí que es necesario construir a partir de estas publicaciones, desde luego, porque quedan ahí testimonio de lo que se ha escrito y que se ha analizado sobre este campo, nuevos criterios de apreciación y de análisis del teatro de títeres. Entonces necesitamos urgentemente ya tener una crítica sobre el títere. Incluso el teatro también necesita una crítica especializada sobre el hecho teatral. Aquí en Colombia particularmente el periodismo ha decaído a niveles pero muy bajos, tanto que ya críticos de teatro casi que ni tenemos comentaristas cuando van y ven una obra de teatro y dicen me gustó o no me gustó esto, y entonces son escritos sobre el gusto particular de alguien que fue a ver una obra, pero no se aplican criterios generales de apreciación que sean, digamos, específicos para el arte del actor o en el caso nuestro, para el arte del títere. Entonces sí que necesitamos a partir de esto empezar a construir y hacer presente y visible esos criterios de apreciación y de análisis de nuestro arte. Enriquecedora.
Sí, Gracias. maestros. Igualmente, Ciro, Martín, Susi, Gracias a ustedes. tejiendo red. No, tejer red es importante. Estaremos igual sacando notas de la transmisión. Estaremos compartiendo la programación del festival igual. Y en conversación permanente, maestros. Esta es una gran oportunidad para poder charlar y poder vernos y poder, como dice también el maestro Ciro, bueno, mirar uno cuáles son los criterios, ¿no? Porque pues para opiniones hay hartas en la calle, pero criterios válidos los estamos banalizando demasiado, ¿no? Entonces todo va como que pasa, ¿no? Y ya, ay, sí, bonito. Ah, feo. Ah, no, me voy. Eso, y termina una cosa terrible, porque hasta la gente termina yéndose, ¿cierto? Entonces, nada, hay que seguir atrayendo. Los títeres son inmensos, dicen lo que quieren, le apuestan a lo que sea, son inmortales. Y nada, bendecido San Simeón. Y pues nada, muchas gracias, de verdad, un gran abrazo, un gran abrazo, de verdad, a Leo, a Marcelo por ayudarnos con la transmisión, a las personas que hicieron posible esto, que disculpen que pasó una moto, uy, ya, ahí, qué pena, a todas las personas que hicieron sus comentarios acá en el Facebook, súper importante tenerlos en cuenta. Y pues saber que hay otras personas que, digamos, son amigos del teatro de títeres y que están interesados en leer lo que se escribe, ¿cierto? Que es la historia del teatro de títeres en Latinoamérica. Entonces, nada, maestros, muchas gracias. ¿Listo? Muy amables. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bonita Un honor noche. y Bonita sigan noche disfrutando. de muertos, maestra Susi. ¿Cómo? Bonita noche de muertos. Ah, muchísimas gracias. Ay, ¿cómo que no? Hoy es primero. Los espíritus Vamos. y nosotros les mandamos saludos. Abrazos. Los espíritus lúdicos siempre. Ay, no importa, y vamos. ¿Listo? Muchas Buena gracias. semana. Que tengan Un gran lindo abrazo. festival. Se les quiere mucho, mucho, Hasta mucho. pronto. Fraterno. Gracias. Chao. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Abrazo. Pues muchas gracias. Ciro, ya te prometo mandarte eso. Mira, te voy a enseñar que aprovechando aquí. Yo tengo que tocar mis pastillas. Mira, es esto. Ajá. Es esto lo que me impide. Es una tablita y aquí en medio le pones este como vidriecito, este acrílico, y esa es la lamparita. Entonces, bueno, esa es la razón por la que no la he podido mandar en el correo normal y barato. Y bueno, yo estaba esperando que la UNIMA nos dijera que hay dinero, cuándo, cómo, cuánto, pero ni hay nada. Aquí entre nos, bueno, ya te comentaré, pero pues lo que había dejado apalabrado Tito para la revista, quién sabe. Esperemos a ver cuánto de eso se rescata. Entonces por eso no he movido nada hasta que no esté todo más aterrizadito. Esto ya, te prometo, lo voy a averiguar y si no ya te lo mando yo o lo compartimos tú y yo, porque estar esperando creo que eso es como ilógico. ¿No? Tranquila, Susi, lo que me preocupaba era que no llegaba. Yo Hubiera perdido. Se extravió en el correo internacional.